Bienvenidos a .tech. Hoy vamos a hablar sobre un tema de actualidad recurrente, puesto que es un problema que existe en la industria del desarrollo de software y en concreto en el desarrollo de open source. Hace unos cuantos días ocurrió algo inesperado, pero que ya ha sucedido en varias ocasiones en el pasado, y es que nuestros proyectos en JavaScript dejaban de repente de funcionar tras una instalación o actualización de paquetes. Bien, en concreto dejaba de funcionar el código que estaba en desarrollo y no teníamos ni idea de qué estaba ocurriendo, hasta que tras depurar varias horas, investigar y algunos más avispados se fueron directamente a buscar en Google, encontramos que el paquete Faker.js en la versión 6.6.6, vaya número, había dejado de funcionar. Indagando sobre qué había podido pasar, acabamos en el repositorio público de GitHub, donde vamos a resolver qué ha pasado. Lo primero que encontramos es que el repositorio ha sido actualizado hace unos pocos días y encontramos un mensaje en el commit, de manera que ponía Endgame, el juego ha terminado. ¿Y qué quería decir Marak, el creador de esta biblioteca, con este mensaje? Pero tenemos más. Si nos vamos y leemos el README del repositorio, encontramos que hay una pregunta un poco más confusa. ¿Qué ocurrió realmente con Aaron Swartz? Aquí tenemos que hacer un inciso en nuestra búsqueda de respuesta y nos vamos a ver quién era Aaron Swartz. Aaron fue un genio de esta época. Estuvo involucrado en la creación del formato de fuente RSS, en el formato tan utilizado hoy en día como es Markdown, la organización de la licencia Creative Commons, en la red social Reddit y en Open Library. Fue, en definitiva, un activista por la libertad de la información, es decir, que la información debía ser gratuita. De hecho, en el año 2011 fue arrestado bajo los cargos de fraude electrónico, fraude informático, entrada ilegal e imprudente a un ordenador protegido y daños por el departamento de la policía del MIT. ¿Y qué es lo que hizo Aaron para este arresto? Pues dejó un ordenador conectado en un armario sin vigilar ni cerrar del MIT, conectarlo a la red de la universidad y ponerse a descargar publicaciones académicas usando una cuenta de invitado. El fin que tenía era que el conocimiento científico de la universidad pudiera ser consultado gratuitamente. Ya en otro vídeo hablaremos del problema que tiene la ciencia, en la que hay científicos que tienen que pagar para que sus investigaciones sean publicadas libremente. Pero eso es otro tema que mejor dejamos para más adelante. La triste realidad es que el caso fue complicándose, llegando a ser tachado de una persecución, en la que Aaron acabó con nuevos cargos y una pena que ascendía a 35 años de prisión y una multa de $1 millón. No obstante, le ofrecieron en un momento cumplir 6 meses de prisión si él se declaraba culpable de todos los delitos. Pero Aaron rechazó, para que de este modo los federales tuvieran que justificar la excesiva persecución a la que le habían sometido. No olvidemos que Aaron creía en la causa por la que estaba luchando y quería llegar hasta el final en el caso. Pero algo extraño sucedió, puesto que Aaron apareció muerto en su apartamento de Brooklyn en 2013. La causa de la muerte oficial fue suicidio, ya que apareció ahorcado. El caso de Aaron es bastante más profundo y te recomiendo que si te interesa empieces a documentarte al respecto, puesto que hay documentales y muchos vídeos en YouTube en los que se trata este tema en profundidad y es un tema que aún está vivo. Entonces, volvamos al caso del open source Faker.js. ¿Tiene relación? No, no tiene ninguna relación en este caso. Entonces, ¿qué pasa con Faker.js? Pues Faker.js es una biblioteca que nos permite generar datos falsos aleatorios como pueden ser direcciones, nombres, teléfonos, etc. Lo cual es muy útil para crear datos de demostración. Tal es su éxito que tenía casi 3 millones de descargas a la semana. Y esta biblioteca, que es utilizada en tantos proyectos y por grandes empresas que componen la lista Fortuna 500. Bien, ¿y cuántas personas mantienen esta biblioteca? Pues como suele suceder en el open source, por un único usuario llamado Marak. El usuario ya había advertido que esto iba a suceder en un hilo de GitHub hace aproximadamente unos meses. Ahí decía claramente que estaba cansado de apoyar a las empresas del Fortune 500 con su trabajo e incluso invitaba a que les enviaran un contrato anual con 6 cifras o que crearan un fork del proyecto y se pusieran ellos a trabajar en él. La respuesta que recibió en el hilo fue bastante positiva, pero ninguna respuesta por su trabajo, ni más ayuda, ni aportaciones o donaciones que le hicieran seguir adelante. Y este no es el único caso en open source en el que hay bibliotecas que han sido verdaderos éxitos que no han tenido ningún soporte económico, aunque éstas hayan sido utilizadas
por las principales empresas del mundo. Y es que si nos vamos al artículo de André Stahl, él escribió un post que titulaba "El software por debajo de la línea de la pobreza", que os voy a dejar en la descripción para que podáis leerlo tranquilamente. En este post hizo un análisis de los proyectos open source clasificados por popularidad, ingresos anuales para el equipo de desarrollo completo y el tamaño del equipo, teniendo en cuenta que según la encuesta anual de Stack Overflow en el año 2019, donde se sitúa el salario medio del desarrollador en $40.000, mientras que los desarrolladores senior o con buen caché estarían entre $100.000, si nos fijamos en la gráfica, tenemos en color rojo los proyectos que están por debajo del umbral de la pobreza, mientras que encontramos en amarillo los que se encuentran por debajo del estándar de la industria, en verde los que se encuentran en el estándar de la industria. Y finalmente, tenemos dos proyectos en azul que están ganando por encima de la media de la industria, que son Vue.js y Webpack. Dos proyectos open source muy populares. Otra de las apreciaciones que podemos hacer es que más del 50% de los proyectos están en rojo. Es decir, que están por debajo del umbral de la pobreza, donde destacamos proyectos tan populares como Pretty, Galp, Jekyll, Capsi o Electron. En otra gráfica de este artículo, André nos muestra cómo los beneficios de los proyectos están relacionados con la popularidad de los mismos, puesto que los beneficios de estas bibliotecas provienen principalmente de donaciones de los usuarios y en muy poquitas ocasiones de las empresas. Pero muy importante, la popularidad la medimos en estrellas de GitHub, pero el uso lo vamos a medir en las dependencias. Y las ganancias de los proyectos no están relacionados directamente con las dos variables, sino que están únicamente relacionados con la popularidad y no tanto con el uso. André nos muestra cómo la biblioteca Babel, teniendo mayor popularidad pero menor uso que la biblioteca Core.js, acababa teniendo unos beneficios superiores a 4 veces los que obtenía Core.js. El problema del open source no acaba en los beneficios, sino en quién tiene el control del código open source. Puesto que Marak, a los pocos días de haber borrado su código, escribió el siguiente tuit: NPM ha vuelto a una versión anterior del paquete Faker.js y GitHub ha suspendido todo mi acceso a mis proyectos, tanto privados como públicos. Yo tengo cientos de proyectos y concluía con el hashtag Aaron Swart. A lo que si revisamos los términos y condiciones de GitHub, encontramos lo siguiente. GitHub tiene el derecho de suspender o terminar tu acceso de todos o partes de la web en cualquier momento, con o sin causa, con o sin avisarte, de modo inmediato. GitHub se reserva el derecho a rechazar el servicio a cualquiera, por cualquier razón, en cualquier momento. Estamos hablando del repositorio mundial más utilizado del código fuente, el cual pertenece a Microsoft. Los movimientos están empezando a dirigirse a intentar conseguir un repositorio no centralizado tanto en NPM como en GitHub. Porque no olvidemos una cosa, Git nació para ser descentralizado y una de las primeras cosas que se ha hecho para su uso masivo ha sido centralizarlo en un único punto, GitHub. ¿Puede ser este el comienzo de una revolución? Lo que tenemos que extraer como conclusión es que el open source tiene un problema serio de mantenimiento, puesto que no tiene sentido que haya bibliotecas utilizadas en miles de proyectos en los que el mantenedor no recibe nada a cambio o que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza. Y que, por supuesto, estamos ante una posible posición de control del código y trabajo de las personas por la posición dominante en la industria de GitHub. ¿Y tú qué opinas de todo esto? Coméntanos qué piensas al respecto y seguimos viéndonos. ¡Hasta luego!